avanzar. Y probablemente quizás algunas cosas las vamos a ir pasando un poquito más rápido para alcanzar de aquí al tiempo que tenemos de clase poder ver todo. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar con lo que comenzamos la semana pasada del informe de credibilidad. Avanzar, avanzar. Ujú, 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 ujú. Ya, la semana pasada llegamos hasta acá, ¿no es cierto? Revisamos, solo un recordatorio así como rapidito. Yo les comentaba que el sistema, el SDA, ¿no es cierto? Tiene tres elementos. El protocolo de entrevista, el análisis de criterio, que son 19, que el CBCA, hay mucha gente que confunde el CBCA con el SDA, ¿no es cierto? El CBCA es una parte del análisis de validez de las declaraciones, ¿no es cierto? Del SBA, ¿ya? Entonces, sobre todo de repente en algunos juicios, los abogados tienden a centrarse mucho en los criterios, más que en el procedimiento en general, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde uno tiene que aclararles que el sistema de evaluación de declaraciones no es solamente los criterios del CBCA, ¿no es cierto? Sino que más bien incluye, eso es solo una de las partes de la metodología donde también está el protocolo de entrevista y está también el listado de validez. ¿Ya? Entonces, lo que alcanzamos a ver el otro día fue el protocolo de entrevista, cómo tenía que hacer la entrevista, y los 19 criterios que recuerden que están agrupados en categorías, ¿no es cierto? En categorías generales, hay nuestra estructura lógica, elaboración no estructurada y presencia de detalle. Después viene la categoría de contenido específico, que está ahí adecuación contextual, descripción de interacciones, reproducción de conversaciones, complicaciones inesperadas durante el incidente. Después viene la tercera categoría, que es peculiaridades del contenido, que está detalles inusuales, detalles superfluos, incomprensión de detalles relatados con precisión, asociaciones externas relacionadas, alusión al estado mental subjetivo del niño, de la víctima, atribución al estado mental del agresor, y la cuarta categoría, contenido relacionado con la motivación, está correcciones espontáneas, admisión de falta de memoria, duda del propio testimonio y autodesaprobación. Y perdón al agresor. ¿Ya? La última categoría, que es categoría 5, los elementos específicos de la agresión, que es el criterio número 19. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llegamos el otro día, vimos el listado del 10, pero muy rapidito. Entonces, después de haber hecho, ¿no es cierto?, una adecuada entrevista con todos los protocolos, recuerden que se transcribe el relato y se analiza en base a los criterios, y también uno tiene que verificar si el estado de validez se cumple o no, ¿ya? El estado de validez tiene cuatro categorías, ¿ya? Cuatro ejes más bien. Lo primero tiene que ver con las características psicológicas, ¿no es cierto? Si tú evalúas si el lenguaje y conocimiento y algunas cosas quizás a nivel más cognitivo, da más bien un reporte de la persona que tú estás evaluando, ¿no es cierto? En términos del lenguaje que tú logras observar a nivel clínico, ¿no es cierto? El tipo de pensamiento, si se muestra la persona orientada en tiempo y espacio, en definitiva, dar una pequeña aproximación respecto a los recursos cognitivos que tú observas en la persona que estás evaluando, si están dentro de la normalidad o si observan, ¿no es cierto?, alguna deficiencia en alguna área. Es solo una apreciación, porque recuerden, es imposible poder hacer, por ejemplo, una evaluación intelectual, ya no corresponde, es más bien la impresión clínica del evaluador que uno lo coloca ahí. La ecuación del afecto, en esto también hay que tener cuidado, porque también algunos abogados lo confunden. Pues la ecuación del afecto tiene que ver si cuando la persona refiere lo que está contando, cómo es su estado afectivo, ¿no es cierto? Entonces, hay abogados que dicen, pero ella al momento de contar lo que sucedió, me imagino que tiene que llorar, tiene que mostrarse inestable. Sin embargo, en la declaración que usted hizo, la niña no muestra eso. Y ahí uno tiene que, ¿no es cierto?, lograr explicar eso. O sea, efectivamente, puede ser que una persona que esté con un evento traumático, ¿no es cierto?, y tenga que contar nuevamente
lo que le sucedió, lo más probable, ¿no es cierto?, que efectivamente se muestre súper inestable emocionalmente y en algunos momentos incurra incluso en llanto, ¿no es cierto?, al momento de contar lo que le pasa. Pero no necesariamente así, pues. Hay personas que su estado defensivo, ¿no es cierto?, su mecanismo de sobrevivencia es más bien lograr separar, ¿no es cierto?, muy bien lo que le pasó y entonces lo cuentan y lo cuentan no necesariamente con una afectividad emocional al momento de contarlo, pero eso es justamente también daño, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ser capaz de lograr explicar eso. Y la susceptibilidad a la sugestión, ¿no es cierto? Que esta pregunta del payaso que yo le hacía y hay que señalar un poquito los resultados en relación a eso, ¿ya? El listado de validez también vuelve a incluir las características de la entrevista, determinar si efectivamente tú haces el análisis después de las preguntas que tú hiciste y tienes que, ¿no es cierto?, garantizar que no hiciste ninguna pregunta subjetiva, que tuviera la dificultad de que pueda inducir alguna respuesta. Y la adecuación global de la entrevista, en definitiva, cómo fue la entrevista y si se cumplieron los protocolos, qué sé yo. Uno vuelve a, como a dar cuenta un poquito del apartado número uno, ¿ya? El listado número 3, de hecho, no sé si les comenté, pero el juicio que tengo el día lunes, el abogado, el fiscal me pidió que al momento de la declaración le pusiera énfasis a este aspecto, ¿ya? Porque me imagino yo, no lo sé, pero uno podría hipotetizar, ¿no es cierto?, que se está tratando de determinar en el juicio que hay alguna posible ganancia secundaria por parte de la víctima para relatar lo que le habría sucedido, ¿ya? Entonces, aquí uno lo que intenta determinar, ¿no es cierto?, el criterio 3 del listado de validez, que es motivación para informar el falso, si hay justamente alguna motivación secundaria, ¿ya? Si se logra establecer alguna motivación secundaria que haga que la víctima, ¿no es cierto?, eh, eh, pueda eventualmente obtener por haber relatado lo que relata, ¿no es cierto? Alguna ganancia, que sea muy poco en realidad, ¿no es cierto? Los niños no tienen mucha facultad, ¿no es cierto?, para inventar una cosa o poder, ¿no es cierto?, referir, ¿no es cierto?, a alguna ganancia secundaria. Quizás se da más y hay que tener cuidado en contexto de separación conyugal, ¿ya? Pero más que todo por presiones para informar en falso, que es el punto 3, ¿no es cierto? Presiones del entorno de algún adulto que haya interferido, ¿no es cierto?, en el relato del niño o la niña, ¿no es cierto? Y se da quizás más común en periodos de separación conyugal, donde uno de los padres intenta, ¿no es cierto?, interferir en el relato del niño para cortar la relación con el otro padre, ¿no es cierto? Y se puede ahí generar una denuncia de abuso sexual que eventualmente podría ser falsa, pero es muy baja la probabilidad, ¿ya? Y los contextos de la develación, o sea, uno tiene que preguntar también, y son de estas preguntas que quizá el otro día no lo comentamos, pero que si no están, hay que hacerlas, ¿ya? O sea, si la niña o el niño no te lo dice de forma espontánea en la narración libre, tú tienes que al final, en las preguntas más cerradas, preguntar cómo fue la develación, o sea, a quién se lo contó, cómo fue, ¿ya? Porque ahí también es importante determinar cómo sea esto, pues si es una develación inmediata, si es una develación tardía, si es una develación directa quizá a algún familiar o lo cuenta en el colegio, no sé. Esas cosas hay que también lograr determinarlas acá, ¿ya? Y lo último es las cuestiones de la investigación, si es realista como con las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, como si hay algo paranormal en los relatos, ¿no? Que en eso no sucede mucho, ¿no es cierto? De hecho, a mí no me sucedió nunca. Siempre es consistente como con las leyes de la naturaleza. Acá más bien lo que uno da cuenta es que la declaración que te entregó el niño o niña o adolescente a ti es consistente con otras declaraciones. Ya tú siempre vas a tener acceso a las carpetas de investigación, ¿cierto? Donde el niño o la niña ya ha señalado otras declaraciones. Entonces tú ves si efectivamente es consistente con otras declaraciones o eventualmente con otras pruebas, por ejemplo, la prueba del servicio médico legal, ¿no es cierto? Si es consistente con eso, ¿ya? Y finalmente las categorías conclusivas son tres, creíbles, si están los tres elementos, ¿no es cierto? Si se hizo una buena estructura,
una buena entrevista, si se tienen un número importante de criterios de credibilidad, que recuerden que tienen que ser ojalá cercanos a los 13, y los 5 primeros tienen que estar, ¿no es cierto? Cinco primeros tienen que estar. Y además hay un listado de validez, ya no está interferido el listado de validez. Si no se cumple dos de tres criterios, está dentro de la categoría no creíble. Y si por ese motivo el relato de repente no se puede analizar o hay algunas otras cosas pero básicamente cuando el relato no se puede analizar, ¿no es cierto? Cuando son relatos muy cortos, pasa mucho con niños preescolares. ¿Ya? En los niños preescolares, por lo general, el relato resulta indeterminado, porque el relato es muy corto, entonces no es posible analizar. Entonces uno lo deja dentro de la categoría indeterminado. Antes los jueces entendían o los fiscales entendían que la categoría indeterminado era casi no creíble, entonces no le, como que le llegaba el informe en categoría indeterminado y casi no los pasaban a juicio o se complicaban todo hasta que lograba entender que indeterminado no significa que no estamos diciendo que el relato es no creíble, estamos diciendo que no se puede analizar, pero sin embargo uno igual refiere, ¿no es cierto?, en relato, si bien el niño, el relato por su edad, ¿no es cierto?, y por la capacidad de lenguaje, qué sé yo, que tiene el niño, no entrega un relato de mediana o de larga extensión que permita el análisis. Sin embargo, el niño igual refiere, y uno lo explicita en el informe, ¿no es cierto?, identifique al agresor, señala algunos detalles del evento abusivo, ¿no es cierto? Y lo refiere. ¿Ya? Y por eso que después ese informe igual le sirve al fiscal, porque en el juicio tú logras, ¿no es cierto?, dar cuenta de ese tipo de detalles que el niño igual te logra entregar, a pesar de no haber analizado el relato. ¿Ya? Los metaperitajes, que es lo que yo les comentaba la clase anterior, que es una pericia sobre la pericia. Por eso que es importante siempre poder hacer buenos informes a nivel pericial. No solamente este tipo de informes, sino que cualquier informe pericial eventualmente puede ser sometido a un metaperitaje, ¿no es cierto? Viene alguien y le hace un peritaje a tu peritaje. ¿Ya? Esa es ese es el metaperitaje. Tal como dice ahí, el metaperitaje supone un pronunciamiento profesional orientado a evaluar y eventualmente descalificar el trabajo de un colega en el contexto público del foro penal y que además en diversas ocasiones ha incorporado una valoración del trabajo pericial de otro colega sin tener acceso a la persona pericial ni al procedimiento del peritaje. Por eso que está cruzado con un tema ético y por eso que está hoy día. Hubo un tiempo que hubo un boom de los metaperitajes, se pidieron mucho, dos partes psicólogas que yo creo que hicieron mucho metaperitaje a nivel nacional. Y llegó un momento en ellas tuvieron una sanción, una amonestación por el Colegio de Psicólogos, justamente por lo antiético de esto, y ya casi no se utilizan, por lo menos a nivel de la región metropolitana casi no, acá en regiones todavía bueno, yo estoy medio un poquito fuera del sistema ya, pero hace un par de años todavía se ocupaba, ya, pero ya son informes que se piden poco, pero puede ser todavía. Lamentablemente puede ser que de repente algún defensor, porque obviamente los pide el defensor en las causas de abuso sexual, porque el objetivo, como dice ahí, ¿no es cierto?, es descalificar el informe, pues, ¿no es cierto? Te agarran tu informe y te lo hacen pedazos, en definitiva, le revisan toda la metodología, que efectivamente tú hiciste una buena entrevista, las preguntas que hiciste, si el análisis y los criterios que tú haces es el correcto o no, si el listado de validez está presente, etcétera. ¿Ya? Hacen una revisión completa del informe que tú hiciste, ¿ya? Y eso después la persona va a declarar, pues, ¿ya? La persona declara sobre el metaperitaje, ¿ya? Es una posibilidad, ¿ya? Bien, chiquillos, con eso terminamos lo del informe. Yo les voy a mostrar ahora un informe, ¿no? Este informe, chiquillos, no se los puedo enviar, ¿ya? Porque es un informe que yo Una recibí pequeña consulta. ¿sí? Por ejemplo, pues, si alguien que quisiera trabajar en esa área de hacer informes, de lo que usted está mencionando, uno como psicólogo de repente también podría trabajar con un abogado precisamente para que no le, no le hagan tiras a uno el informe, sino vaya bien articulado junto con las leyes. Sí, 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 yo dentro si tú te quieres meter a la psicología jurídica, tienes que manejar
En términos generales, la nomenclatura jurídica, efectivamente, cómo funciona, es importante poder hacerlo, sí. Y, y ahí necesitas, justamente como dice Ángela, el trabajo con un abogado, porque nosotros no somos expertos necesariamente en leyes, po. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas que tienes que estar preguntando constantemente, independiente de la experiencia que tengas, porque es imposible, ¿no es cierto? Nosotros no somos abogados, entonces, y sí, absolutamente. Uno por lo general trabaja con un grupo de abogados, ¿no es cierto? Yo trabajo con un grupo de abogados que son los que siempre me piden peritaje, que me piden informe de competencias parentales, evaluación de daño. eh, yo no sé qué va a pasar posterior a la pandemia, porque yo, como he comentado, en pandemia no estoy trabajando, entonces me han pedido mucho y a todos les he dicho que no, entonces quizás ya me van a desechar de su oferta, probablemente ya consiguieron a otra persona que le haga sus peritajes, pero hay muy poco. El otro día hablaba con una abogada que estaba súper complicada porque me decía que no hay gente que esté haciendo peritaje. No, no, está súper complicado el tema porque no hay peritos que estén trabajando en esta área, ¿ya? De hecho, el otro día me llamaba porque a veces el tribunal determina, ellos determinan los posibles peritos, ¿no es cierto? Y el otro día me llamaba una porque el tribunal había determinado tres peritos, como colocan siempre ya. Opción uno, esta persona. Si no puede esa persona, esta otra persona. Y si no puede él, esta otra persona. Tres posibilidades para hacer el peritaje. Entonces, de hecho, estaba yo, estaba una colega que yo también conozco y estaba mi señora, porque mi señora también está inscrita dentro del listado de peritos del tribunal. Y yo no, si te llega a ti la notificación, tú no lo vas a hacer, tienes que emitir un, un escrito al tribunal señalando que por ese motivo tú no aceptas el cargo, ¿ya? Una no aceptación del cargo, ¿ya? Entonces, con eso uno informa al tribunal y la contraparte, ¿no es cierto? La persona que está pidiendo el peritaje tiene que empezar a buscar al otro y así, ¿ya? Entonces, en este caso los tres le habían dicho que no, po, ¿ya? Entonces ahí el tribunal tendrá que determinar otra terna, otras tres posibilidades. Eso puede pasar, o en algunos casos, ¿no es cierto?, lo dejan como ya abierto al criterio de los abogados, ¿no es cierto?, que puedan ellos ponerse de acuerdo en buscar a alguien, ¿ya? Entonces ahí de repente empiezan a buscar a alguien. El tema ahí hay dos cuestiones que son importantes. Una, que lo que siempre se privilegia que sean peritos que estén dentro de la corte, dentro inscritos en la corte, ¿no es cierto?, que estén dentro del listado de la corte. Y si no están, tiene que haber necesariamente un acuerdo entre las partes, ¿ya? Ha pasado muchas veces y ahí de repente cuando a mí me piden asesoría en esto, yo les digo, o sea, sean cuidadosos porque hay gente que parte al revés, ¿no es cierto? Que dice, mira, quiero iniciar una causa, entonces le pedí, ¿no es cierto? Pedí ahora a un psicólogo y que me hiciera un informe de daño y él me hizo un informe y aquí está el informe. Lo ideal es no partir así, ¿no es cierto? Lo ideal es que se inicie una causa y sea el tribunal el que defina quién hace el peritaje, porque muchas veces cuando las personas lo hacen de forma autónoma, después lo presentan y no es válido para el tribunal, ¿no es cierto? El tribunal le va a decir, mire, ese informe no es válido porque usted lo pidió, entonces nosotros cuestionamos la objetividad que tiene ese informe, entonces nosotros vamos a pedir otro peritaje, ¿ya? A alguien que esté dentro del registro de la corte. Entonces se pierde esa pericia, po, y es un desgaste en términos, por un lado, económico, porque las pericias no son baratas, ¿no es cierto? O por un lado económico, un desgaste de tiempo, ¿no es cierto? Y lo más importante, un desgaste en términos emocionales, po, porque someterte a una pericia, como lo hemos comentado, ¿no es cierto? Tiene una línea de victimización secundaria importante porque necesariamente la persona te va a preguntar qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Tú vas a tener que volver a contar el episodio traumático, no solamente en estos casos de abuso sexual, sino que también en el caso de accidente, en el caso de alguna otra situación traumática. Entonces, hay que ser cuidadoso en eso, ¿no es cierto? Probablemente cuando ustedes trabajen y de repente les van a pedir, mira, dame un peritaje, qué sé yo, por determinada situación, ustedes sean cuidadosos en eso, o sea, si no están inscritos en la corte, díganle a la gente, o sea, mira,
yo te puedo hacer algo, pero puede que no te sirva, ¿ya? Que no te sirva, entonces prefiero que quizás con tu abogado busquen a alguien que esté acreditado dentro de la corte, la otra posibilidad que se puede hacer es que el abogado proponga al tribunal, ¿no es cierto? Señale, mire, nosotros vamos a proponer un informe pericial de daño y proponemos que la psicóloga tanto, ¿no es cierto?, Juanita Pérez, la que lo realice, adjuntamos el currículum, ¿no es cierto?, de la profesional que haría el peritaje. Y ahí el tribunal puede determinar que se acoge, ¿no es cierto?, o que no se acoge, ¿ya? Pero finalmente si se acoge, ahí tú garantizas que el tribunal después el informe lo va a incluir, po, ¿no es cierto?, va a incorporar como un informe válido, porque ya el abogado informó que va a ser esa psicóloga la que va a realizar el peritaje, ¿ya? Leticia. Profe, a la parte de los tres elementos para ser creíbles, ¿cuáles eran? Los tres que vimos en su momento, en la entrevista, los criterios y el listado de validez. Ya, profe. Sí. Así que eso, chiquillos, para que sepan. Lo otro respecto al tema de a propósito de lo que hablábamos el otro día, de algunas cosas que tienen que ver con el ámbito legal también, o sea, con el ámbito de del cómo se funciona eso a nivel del trabajo. Los honorarios que se cobran siempre por los peritajes incluye un valor asociado al informe propiamente tal, ¿no es cierto? Lo que tú cobras por el informe, por hacer el informe, y otro valor por la asistencia a juicio, ¿ya? Se cobran aparte, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por un lado, tú haces el informe, ¿no es cierto? Ocupas tiempo para hacer el informe, pero después tienes que tener disponibilidad para ir a declarar en algún momento que implica de repente una mañana entera, ¿ya? Que tú tienes que tener disponible, entonces en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, tienes que pedir permiso al trabajo, o finalmente es tiempo, y el tiempo se valoriza, ¿no es cierto? Uno tiene que valorizarlo, ¿ya? Entonces se cobra el informe y la asistencia a juicio por separado, ¿ya? Eh, eso para que lo tengan claro, ¿ya? Bien, les voy a mostrar, como les decía, un tipo de informe, no se los puedo mandar, ya por un tema ético, si bien les borré todos los antecedentes, no se los puedo mandar. Lo que sí les voy a subir son que ya se los subí de hecho anoche, son las plantillas de los informes, pero el informe como este que vamos a ver que es un ejemplo, no se los puedo enviar, chiquillos, así que atento ahí para que vean cómo se hace. Ya igual va a quedar grabado, ¿no es cierto? Porque estamos grabando, entonces después alguien puede volver a revisar la grabación y ver cómo se hace, pero les vuelvo a insistir que esto está cruzado con un tema ético, chiquillo, ¿ya? Entonces, ojo con el uso que le dan, ¿no es cierto?, a la grabación en este aspecto, ¿no es cierto?, para no tener dificultades. Pero se los quiero mostrar, ¿no es cierto?, para que vean cómo se hace, porque recuerden que la evaluación tiene que ver con eh, hacer un informe. Entonces, formato, informe de credibilidad. Ya, entonces, se ve el Word, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces el informe se llama informe pericial psicológico, ¿no es cierto? Ahí están los datos de identificación, como cualquier tipo de informe, ¿no es cierto? Cualquier informe clínico, peritaje, cualquier tipo de informe parte con, ¿no es cierto?, la identificación, los datos, nombre, RUT, fecha, edad, domicilio, adulto responsable, escolaridad, vía de ingreso, el RUC. Eso es lo distinto. Las causas en el fiscalía tienen un número que es un RUC, que es un número muy, casi como largo, ¿ya? Y en el caso del Tribunal de Familia son RIT, ¿ya? Que son con letra, por ejemplo, en el caso de cuidado personal puede ser la C1020 de 2020. ¿Ya? En el caso de la fiscalía es un número largo, que uno lo incluye acá porque es el número de la causa. ¿Ya? La fecha de evaluación y el lugar de evaluación, que en este caso fue la consulta privada y fue un informe que yo hice en el 2018, o sea, hace ya 3 años atrás. El motivo de evaluación, que en un informe clínico sería como el motivo de consulta, ¿no es cierto? En este caso es a solicitud de Fiscalía Regional del Maule, se emite informe psicológico pericial de la joven, causa RUT del antecedente, con el objetivo de evaluar credibilidad del relato en relación a los hechos que se investigan. ¿Ya? Ese es el objetivo, evaluar credibilidad del relato en relación a los hechos que se investigan. ¿Ya?
La metodología, que también es parte de cualquier informe, también clínico, ¿no es cierto? Uno señala cómo hizo el informe. Lo que sí en informe clínico de repente uno hace un punteo, ¿no es cierto? Entrevistas con el papá, entrevistas con la mamá, aplicación de algunas pruebas, coordinación con el colegio, ¿no es cierto? Así como súper simple. El informe pericial no puede ser tan simple porque esto te lo van a cuestionar, entonces uno tiene que señalar hasta lo que se demoró en la entrevista, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la metodología es puesta mucho más, con mucho más información que quizás en otro informe que uno es más simple al momento de exponer la metodología, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, acá se realizó una entrevista de aproximadamente 40 minutos de duración, ello con el objetivo de obtener un relato a partir de los hechos que se investigan y evaluar la validez de este a través del sistema de evaluación SBA, que es la evaluación de la validez de las declaraciones. Dicha entrevista fue grabada en sistema de audio y video, ¿ya? Por otra parte, se realizó una entrevista semiestructurada con la abuela materna de aproximadamente 15 minutos de duración. Esto está mal acá con el objeto de indagar respecto a antecedentes relevantes, ¿ya? Aquí incluso hay un pie de página que determina cuántas hojas tiene el informe, ¿ya? Se efectuó revisión de los antecedentes recabados en el proceso de investigación llevado a cabo por Fiscalía Local de Tanto, con el objetivo de contrastar antecedentes obtenidos durante la presente evaluación, que esta es la revisión de la carpeta, ¿no es cierto? Yo señalo acá que yo tuve acceso a la carpeta y que revisé la carpeta de investigación, ¿ya? Y por último, se hizo revisión bibliográfica de los siguientes textos, que son la bibliografía que yo ocupé para hacer el informe, ¿ya? Entonces, la metodología, ¿no es cierto?, es la entrevista pericial, ¿m? Donde yo obtengo el relato, la entrevista a algún, que por lo general es un adulto responsable, en este caso la abuela, que es bien corta porque para obtener algunos antecedentes relevantes, ¿no? La revisión de la carpeta de investigación y la revisión de algunos textos de apoyo, ¿ya? Eso en términos metodológicos. La conducta observada durante la evaluación, la joven impresiona con textura gruesa y un desarrollo físico esperable para su edad, no se observan dificultades en su presentación personal. Durante el proceso de evaluación, la joven se muestra dispuesta a colaborar con la información solicitada y durante la toma de relatos se muestra interferida emocionalmente, incurriendo en llanto. Esto es una de las partes del criterio del listado de validez. Recuerdan que era adecuación del afecto. O sea, en este caso, esta chica al momento de relatar lo sucedido se muestra muy interferida emocionalmente. Ya incurre en llanto en varias partes de la entrevista, ¿ya? Posteriormente van los antecedentes generales, que son antecedentes muy generales, ¿no es cierto?, de cómo convive, algunos antecedentes de la historia familiar de la joven. En este caso, de acuerdo a lo referido por la abuela, la joven actualmente conforma una familia extensa, compuesta por la progenitora, la edad y que se desempeña la madre, la abuela materna y sus dos hermanastros, de 12 y 3 años respectivamente. O sea, estructura familiar, con quién vive la niña, que siempre uno lo incorpora. Después algunos antecedentes de la historia familiar. En este caso, respecto a la historia familiar, la joven menciona situaciones de negligencia por parte de su progenitora, vinculada a agresiones y despreocupación por el cuidado de sus hijos, lo que la joven atribuye al diagnóstico de trastorno bipolar que mantiene la madre. Lo anterior habría generado que la joven se trasladara a vivir a tal ciudad junto a su abuela materna, siendo víctima de situaciones de vulneración por parte de una amiga de la abuela que la cuidaba, y además víctima de situaciones de abuso sexual, de acuerdo a lo que se investiga en la presente causa. Ya, o sea, tuvo dos vulneraciones. Bueno, esta fue un maltrato que vivió por parte de una amiga de la abuela, pero además víctima de situaciones de abuso sexual por parte de, bueno, más adelante aparece en este caso la pareja de la abuela, ¿ya? Posteriormente se trasladan a la ciudad de Tanto, donde continúan las situaciones de negligencia por parte de la madre. Si uno tuviera que evaluar daño, en este caso, después vamos a ver el informe de daño, pero acá se complejiza la evaluación de daño. ¿Y por qué se complejiza? Porque la niña ya en esto, solo en lo que vamos contando acá, ya tiene varias vulneraciones en su historia. Negligencia de la madre, víctima de vulneraciones por parte de una amiga de la mamá y abuso sexual. O sea, tenemos por lo menos tres. En esta par de líneas ya aparecen tres. Entonces, al momento de evaluar daño, eso hace que la situación se complejice harto, ¿ya? Que después lo vamos a ver por qué se complejiza, ¿no es cierto? Pero acá estamos evaluando relatos, estamos evaluando daño, ¿ya? En relación al progenitor, la joven señala que mantiene un consumo problemático de droga, no manteniendo relaciones en la actualidad. Cuarto
situación de vulneración, abandono paterno. Ya llevamos 4. Eh, eh, respecto entonces a la historia familiar, ¿no es cierto? Primero damos cuenta, ¿no es cierto?, de la estructura, o sea, con quién vive la joven, después algunos antecedentes de la historia familiar, los que podamos tener, después algunos antecedentes del desarrollo. La abuela señala que la niña nace a través de cesárea, presentando a la madre complicaciones durante el periodo de gestación. Le tuvieron que hacer transfusión de sangre, esos son relatos textuales. Siempre los relatos textuales se colocan en cursiva y entre comillas. Menciona que los hitos del desarrollo se habrían adquirido entre los parámetros normales, no presentando enfermedades importantes durante su desarrollo. Señala una hospitalización debido a una caída. En el ámbito de salud mental, la joven señala que desde los 10 años que asiste a tratamiento psicológico en una sesión primaria, además de las atenciones brindadas en el establecimiento educacional, ambas por un diagnóstico de depresión. ¿Ya? En el área escolar, la joven asiste actualmente al tercer año. Hay un audio prendido, chiquillos. En relación al área escolar, la joven asiste actualmente al tercer año medio en el colegio Tanto. Según su relato, no presenta repitencia, manteniendo un rendimiento histórico bajo la media, salvo este año que ha tenido un mejor rendimiento. ¿Ya? Eso, súper simple los antecedentes relevantes. Como les digo, algunos datos de la estructura, algunos datos de la historia familiar, antecedentes del desarrollo y antecedentes escolares. Se acabó, nada más que eso. Ahora, resultados de la evaluación, que tienen que ver, ¿no es cierto?, resultados con respecto al análisis de relato. Al ser consultada por la situación que se investiga, señala, esto es narración libre, ¿no es cierto? Cuando yo le pregunto que me diga por qué está ahí, ¿no es cierto? Todo lo primero que dice es narración libre. Señala, no, lo que me pasó a mí fue que por motivos que no quiero hablar ahora, tuve que vivir con mi abuela en tal parte, y mi mamá y mi hermano, y la cosa es que mi mamá me dejaba al cuidado de mi abuela desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, más o menos. Traten de ir haciendo de inmediato, quizás el análisis es difícil porque tienen que estudiarse los criterios, quizás tenerlo a la vista, pero traten El de horario. de los que se acuerdan, ¿no es cierto?, respecto a algunos criterios que van apareciendo, ¿no es cierto? Me dejaba el cuidado de mi abuela de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, más o menos, porque ella trabajaba en una panadería y yo tenía como 6 años y mi hermano tenía como 3, parece. No me acuerdo bien, ahí hay, por ejemplo, algunos criterios, porque parece todavía que todavía ni caminaba cuando llegábamos allá. Y mi mamá me dejaba el cuidado de mi abuela, pero mi abuela no sé qué le pasaba en realidad porque siempre estaba acostada en su pieza y siempre me dejaba con el caballero y a veces nos íbamos a acostar al lado de ella y él me tocaba. Se le pregunta por la frecuencia, ¿era regular? O sea, era frecuente eso. Se le pide señalar la situación que más recuerde. Ahí incurre en llanto. Mire, la última vez que pasó algo fue cuando yo tenía como 11 o 12 años. Criterio, ¿no es cierto? Ya estábamos aquí en tal parte viviendo y en el día, y él un día fue a la casa y no había nadie, me acuerdo. Y entró y yo estaba en mi pieza y él andaba como curado, parece. Van apareciendo varios criterios, ¿no es cierto? Y él andaba como curado, parece, porque tenía olor a trago. Y él llegó y se metió a mi pieza y me quería hacer algo, yo creo, porque me empezó así como a acostar y yo le decía que no, que saliera y él como que me hablaba otras cosas, y porque estaba curado, yo creo, y me acostaba así y al final me salí de la casa, me arranqué de ahí y esa fue la última vez que él intentó hacer algo. Agrega, a ver, no, porque en realidad él lo que hacía era tocarme por encima de la ropa, un día que estábamos con Milela y estaba durmiendo para el lado contrario de donde estábamos nosotros, y yo me acuerdo que estaba durmiendo y desperté y sentí que me estaba tocando así y le sacaba las manos porque yo estaba chica y no sabía si eso estaba bien o estaba mal. Entonces él me tocaba, yo le sacaba la mano y él como que era algo como enfermante, y al final lo que hacía, me paraba y me iba. Se quedaba ahí con Milela. Yo tampoco sé, sabe que en un momento llegué a pensar que ella sabía, porque yo decía, ¿por qué me pasa a mí si se supone que yo estoy al cuidado de ella? Y de nuevo incurre en llanto. Se le pide señalar cuándo fue la primera vez que sucedió la situación abusiva. La primera vez, si mal lo recuerdo, fue como 1 o 2 semanas después que llegamos ahí a vivir con ella. Tenía 6 años cumplidos hace poquito, ¿ya? Respecto a la identificación del agresor, menciona el nombre, era la pareja de mi abuela, de nuevo el nombre. Respecto al lugar, señala, nosotros vivimos en tal parte y era la casa donde arrendábamos ellos. En la casa donde vivo ahora, yo vivo en la tanto.
Respecto a la develación, refiere porque él últimamente pasaba mucho tiempo en la casa, ¿me entiende? Y a mí, por motivos que yo sabía que no me gustaba que estuviera cerca de mi hermana, porque ella es chiquitita y no sé, pues cualquier cosa a ella le podía hacer daño. Entonces un día yo me acuerdo que fui a trabajar con mi pareja y mi mamá me fue a ayudar a desarmar mi puesto porque estaba vendiendo ropa ese día. Fue un día domingo y se quedó con mi abuela, con mi hermana, con mi hermanita chiquitita. Y cuando nosotros llegamos, Milela estaba haciendo la comida y él estaba afuera pavimentando un lado porque íbamos a poner una piscina y en la tarde. Mi hermana tanto me dice que el tío tanto le había tocado su vagina y que a ella le había dolido y que se había puesto a llorar. Entonces, ¿qué pasó? Que ella le dijo 3 veces lo mismo a mi mamá, entonces mi mamá le creyó porque obvio que no le va a mentir, no le va a mentir a un niño si es un niño. Entonces pasó esto y mi abuela se enojó con nosotros porque pensó que nosotros estábamos mintiendo, ¿me entiendes? Porque yo tenía un rechazo con él, que ellos no entendían por qué. Entonces ese día lo llamó y él fue a la casa y yo le dije que él sabía porque a mí no me gustaba que él se acercara a mi hermana. Y él me dijo que no, que yo estaba loca, que me iba a denunciar por injuria y calumnia. Eso me dijo, incurrí en llanto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo en un momento de arrebato me acerqué y le pegué. Fueron tantos años que tuve que guardarme eso y que al momento que yo le dijera, él me dijera que yo estaba loca y que me iba a denunciar porque estaba mintiendo, a mí me dio rabia, ¿me entiendes? Porque yo pensaba que esto no podía pasar a nosotros, po. Respecto a detalles de índole sexual, menciona mi vagina con sus manos por encima de la ropa. Ya por encima se refiere por encima de la ropa. Ese es el relato, ya es el relato que entrega la joven, ¿no es cierto? Entonces, en el análisis, ustedes lo van a ver acá, respecto a las características generales, los 3 primeros criterios se hablan en general, no se colocan ejemplos, ya así como van a ver después más adelante, uno va colocando el ejemplo de dónde observa el criterio, porque como los 3 primeros son más bien un análisis general que uno hace del relato, es un relato de mediana extensión, logrando dar un número adecuado de detalles. Tiene un número adecuado de detalles, ¿no es cierto? Uno analiza y efectivamente estamos frente a un relato que entrega un número importante de detalles, por tanto, ese criterio está presente, ¿no es cierto? Se observa la existencia de un relato con una adecuada consistencia lógica. Recuerden que ese criterio tenía que ver con que fuera un criterio que fuera lógico, con una adecuada, perdón, que fuera comprensible para el evaluador, ¿ya? Adecuadamente, ¿no es cierto? Un informe que resulta muy comprensible para el evaluador, por tanto tiene una adecuada consistencia lógica, y además el otro era que fuera un relato que no fuera lineal, sino que se fuera saltando de pequeños temas, y eso también se cumple, ¿no es cierto? No un relato así como cronológico, sino que ella va contando y va contando diferentes cosas al momento de relatar lo que le sucedió, ¿ya? Por tanto, los 3 primeros criterios están presentes. Estructura lógica, o sea, un relato comprensible para el evaluador, presencia de detalle, tiene un número importante de detalle, y además es un relato que no es estructurado, sino que presenta un nivel si bien presenta una consistencia lógica, se va saltando de temas, ¿ya? Por tanto, los 3 primeros criterios están presentes. Respecto a los contenidos específicos, que es el segundo apartado de criterio, el relato da cuenta de elementos que aportan características espaciales y temporales. O sea, la niña logra dar cuenta de las fechas de dónde habría ocurrido el evento, logra dar cuenta de dónde habrían ocurrido el evento, sí, ¿no es cierto? No dice partió el 17 de enero del 2000, no, eso recuerden que no se espera que pase eso, pero sí la niña dice, ¿no es cierto?, que nosotros vivíamos en tal parte, en la casa donde arrendamos tanto. Yo le borré todos esos detalles, ¿no es cierto? Pero ya da cuenta de dónde habrían sucedido los hechos. Y respecto al tiempo, refiere que fue de los 6 hasta los 11, 12 años aproximadamente, ¿ya? Lo circunscribe dentro de ese tiempo, que si bien no es exacto, incluso ella dice 11 o 12 años más o menos, sí se espera, ¿no es cierto? Entonces que fue más o menos entre los 6 y los 12 años, en ese periodo. Por tanto, el criterio también se cumple, ¿ya? Ya llevamos 4, recuerden que los 5 primeros tienen que estar sí o sí. Y por otro lado, se observan descripción de interacciones, que es el criterio número 5, que tiene que estar presente sí o sí en toda declaración, que logre describir interacción de donde haya 3 eventos, ¿no es cierto? Ella, lo que hace el otro, lo que hace el otro, y lo que hace ella posterior a lo que hace el otro, ¿no es cierto? Entonces ella, por ejemplo, en un párrafo dice: él un día fue a la casa, o sea, lo que hace el otro, también puede partir la interacción por ahí, ¿no es cierto? Él un día fue a la casa y no había nadie, me acuerdo. Y entró y yo, ¿no es cierto? Pasamos para acá, yo estaba en la pieza y él andaba como curado, parece, porque tenía olor a trago, y él llegó, o sea, pasamos de nuevo para allá, y él llegó y se metió a la pieza y me quería hacer algo, ¿no es cierto? Está esta interacción, que lo que hace él, lo que hace ella posterior a lo que hace él, y lo que vuelve a hacer él, ¿no es cierto?
Por tanto, está presente el criterio. Entonces tenemos los 5 primeros, ¿ya? Lo que da cuenta ya de que podemos seguir con el análisis. Y el otro criterio que está presente es una complicación inesperada durante el incidente. Ella dice, yo me acuerdo que estaba durmiendo y desperté, ¿no es cierto? Ahí está la clave. Yo estaba durmiendo y desperté y sentí que me estaba tocando y le sacaba las manos porque yo estaba chica y no sabía que eso estaba bien, estaba mal, entonces él me tocaba y yo le sacaba la mano. Él como que era algo enfermante, al final lo que hacía es me paraba y me iba, ¿no es cierto? El que ella despertado es un evento que complica, ¿no es cierto?, el incidente, porque ella lo que hace finalmente al despertar, finalmente se para y se va, ¿no es cierto? Hace que el evento abusivo se interfiera y se corte en ese momento, ¿ya? Distinto sería si ella no despertara, él probablemente continuaría desarrollando la situación abusiva. Entonces, por eso esa está dentro del criterio de complicación inesperada. Llevamos 6, ¿ya? Por tanto, el último que tiene que ver con reproducción de conversaciones, ese no está presente. ¿Ya? En ningún momento la joven da cuenta de un relato textual de la otra persona. ¿Ya? Y se señala ahí, no se observa reproducción de conversaciones. En cuanto a las peculiaridades del contenido, que es la tercera categoría, se aprecian detalles superfluos. Cualquier detalle que aparezca en el relato uno lo puede incluir. Acá hay varios ejemplos, ¿ya? Hay varios ejemplos de detalles que la joven agrega, ¿no es cierto?, al relato, que uno dice, pero este detalle no tendría por qué haberlo agregado, lo agrega, ¿no es cierto? Entonces podemos colocar cualquiera ahí, ¿ya? Yo pongo ahí, ¿no es cierto?, cuando dice que le pasaba, no sé, lo que le pasaba a la abuela, ¿no es cierto?, y ella no sabía muy bien por qué estaba ahí. No sé, pueden ser varios. Ahí ese es como el detalle superfluo, uno de los criterios que siempre está presente, porque cualquier detalle que sea adicional que la joven o el niño o la niña pueden incorporar en su relato, ¿ya? Así también se observan asociaciones externas relacionadas, alusión al estado mental de la víctima y alusión al estado mental del agresor. En este párrafito se observan esos 3 criterios. Pues dice, y no había nadie, me acuerdo, y entró, yo estaba en la pieza y él andaba como curado, parece, y él andaba como curado, parece, ¿no es cierto?, porque tenía el olor a trago, y él llegó y se metió a mi pieza, y me quería hacer algo, yo creo, ¿ya? Él andaba como curado, parece, y me quería hacer algo, yo creo. Eso son atribuciones del estado mental del agresor, ¿no es cierto? Ella atribuye que al parecer andaba curado y ella atribuye que al entrar a la pieza le quería hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, alusión del estado mental del agresor. Y me empezó como a acostar y yo le decía que no, que saliera, yo le decía que no, que saliera, ¿no es cierto? Al final me arranqué de ahí y esa fue la última vez que me intentó hacer algo, ¿no es cierto? Entonces todo esto que me arranqué de ahí, yo le decía que no, que saliera, ¿no es cierto? Atribución del estado mental de la víctima, ¿ya? O sea, da cuenta, ¿no es cierto?, de lo que le pasaba a ella cuando él se le acercaba, ¿ya? Y esto está constituido como asociación externa relacionada, porque este no es un evento abusivo en sí. Acá no le hizo nada, ¿no es cierto? Pero sí habían aproximaciones de él, que él se le metía a la pieza, ¿no es cierto? La intentaba como acostar. Entonces, si bien no es un evento abusivo, porque acá la niña no refiere tocaciones, ¿no es cierto?, sino que más bien él entra, andaba como curado, le hizo un par de cosas, la intentó acostar, y ella finalmente va, se para y se va, ¿no es cierto? Por eso está constituido como asociaciones externas relacionadas. Entonces, en el mismo párrafo hay 3 criterios presentes. No se observan incomprensión de detalles relatados con precisión y detalles inusuales. Recuerden que estos 2 criterios son más bien en niños preescolares, ¿no es cierto? Entonces acá yo le coloco, no se explica por la edad de la joven. Esto no lo habíamos contado, ¿no es cierto? Llevamos 6, acá llevamos 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? 6, 7, 8, 9, 10. 10 criterios presentes llevamos hasta ahora. En cuanto a los contenidos referentes a la motivación de la joven para revelar los hechos, se observa una admisión de falta de memoria. Yo tenía como 6 años y mi hermano tenía como 3, parece. No me acuerdo bien, porque parece que todavía no caminaba, ¿sí? Y él no me acuerdo bien. Incluso ahora al leerlo vi que había en otro lado, como 2 veces más había admisión de falta de memoria. Duda del propio testimonio. Mire, la última vez que pasó fue cuando yo tenía como 11 o 12 años. Esto es una duda, ¿no es cierto? Ella no refiere con certeza cuándo habría sido la última vez, sino que señala una duda, 11 o 12 años, ¿ya? Por tanto, tenemos 2 criterios más presentes, llegamos a los 12.
Los que no están no se observan correcciones espontáneas, perdón al autor del delito y auto de su aprobación. Lo anterior es posible asociarlo debido al tiempo transcurrido de que le ha permitido desculpabilizarse la situación abusiva, ¿no es cierto? Sobre todo estos dos últimos criterios que son de baja frecuencia, no están presentes. Y por último, los elementos específicos de la ofensa, de acuerdo a lo relatado por la joven, esta habría sido víctima de situaciones de abuso sexual impropio, ¿no es cierto? Por eso que es bueno saber la ley de abuso sexual, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo a lo que te dice ella, frente a qué delito estamos. En este caso, ¿no es cierto? Estamos frente a abuso sexual impropio, con una frecuencia sistemática, o sea, no fue un único evento, fueron varios eventos que habrían ocurrido entre los 6 y los 12 años, identificando como agresora a la pareja de la abuela, ¿no es cierto? Y ahí coloco el nombre de la persona a quien ella refiere como agresor. Se observan además dinámicas propias asociadas a situaciones de abuso sexual, como son abuso de la relación de confianza debido a la condición de pareja de la abuela, abuso de la relación de poder debido a la diferencia de edad entre la niña y la joven, y aproximaciones sucesivas, ya que son dinámicas propias de situaciones de abuso sexual. Por tanto, este último también está presente, lo que nos da un número de 13 criterios, ¿ya? Un buen número, ¿ya? De criterios presentes en el relato de la joven, ¿ya? Y por último hacemos el análisis de validez. Con respecto a las características psicológicas de la joven, se observan recursos intelectuales dentro del promedio, apreciándose orientada en tiempo y espacio. Durante la toma de relatos se muestra muy interferida emocionalmente, incurriendo en llanto frecuente, y por otra parte no se identifican indicadores de sugestionabilidad de parte del tercero, logrando diferenciar sin dificultades los conceptos de verdad y mentira. ¿Ya? Ahí está yo hago referencia a las tres cosas. Primero, a características psicológicas, ¿no es cierto? En este apartado. Después a indicadores de sugestionabilidad, acá, perdón, y adecuación del afecto, acá, en este apartado. Hablaba de la entrevista, recuerden, entonces en relación a las características de la entrevista, esta se realizó de acuerdo a la guía de entrevista investigativa del Ministerio Público, dando cuenta de todas las etapas preestablecidas: encuadre, establecimiento de rapport, entrenamiento en un episodio de memoria, relato de la situación abusiva y cierre de la entrevista. No se realizaron preguntas subjetivas o coercitivas, además la evaluación fue realizada en un contexto de privacidad, sin detractores, siendo grabada bajo sistemas de audio y video, y se indagaron hipótesis alternativas. ¿Ya? Por tanto, se cumplió con todos los parámetros que exige la entrevista investigativa. Respecto a la motivación, en la narración no se observan motivos para informar en falso, ganancias secundarias ni presiones de parte del entorno para que la joven devele las situaciones descritas, considerando que la joven solo devela lo sucedido con el objeto de proteger a su hermana de lo sucedido. Entonces, ese evento, que es un evento tercero, que hace que, ¿no es cierto?, cuando ella se pesquisa que la niña también habría sido víctima de situaciones de abuso sexual por parte de la misma figura, hace que ella devele lo sucedido, ¿ya? Entonces, lo que obviamente disminuye de manera considerable ganancias secundarias, opresiones del entorno, qué sé yo, ¿ya? Y por último, en relación a las cuestiones de investigación, se observa consistencia general. Recuerden que no tiene que ser igual una declaración con otra, o sea, lo que tiene que ser que sea consistente, pero no igual, ¿ya? Es imposible que sea igual, ¿ya? Entonces, consistencia general con la declaración efectuada por la joven en el contexto de la investigación llevada a cabo, realizada el 31 de octubre del 2017. No obstante, la presente declaración entrega menos detalles de índole sexual. En la que me dio a mí entrega mucho menos que quizás la que, yo no me acuerdo cuál era la anterior, pero por lo que señala acá, ¿no es cierto? En la anterior habría entregado mucho más antecedentes de índole sexual. Además, los acontecimientos se presentan realistas con las leyes de la naturaleza, ¿ya? Por tanto, el listado del IES no está interferido. A partir entonces del análisis realizado respecto a las características formales y de contenido del relato, así como el elemento conductual y clínico observado, es posible concluir lo siguiente. Se aprecia un testimonio de mediana extensión, apreciándose un número adecuado de criterios de credibilidad, que son 13, como vimos, y criterios de validez, permitiendo concluir credibilidad en su relato. Esa es la conclusión finalmente que se arriba en el informe. Y como sugerencia, considerando el elemento aportado por la evaluación realizada, se sugiere que la joven sea derivada a atención psicológica en carácter de urgente, ¿ya? Obviamente lo firmas, le colocan la fecha y con eso ella está en condición de poder enviarlo. Recuerden que este informe además se envía, tienes que agregar al informe el la transcripción de la entrevista, o sea, el informe, la transcripción de la entrevista
y además un CD con la grabación de la entrevista. ¿Ya? Tienes que enviar 3 cosas: informe, transcripción de la entrevista y el CD con el video de la entrevista. ¿Ya? Eso, chiquillos, respecto al informe de credibilidad. Profe, ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿le han llegado alguna vez ¿cómo se dice? ¿Algún informe o algún relato que no sea creíble y que lo haya tenido que desestimar? Uno. Uno solo. Uno. ¿Y ahí Uno usted se fue dando cuenta por la falta de criterio? Sí, había ausencia de criterio y el listado de validez estaba muy interferido, ya muy interferido. Y una chica que estaba en una situación de calle, que tenía una cantidad de vulneraciones importantes. Yo creo que el relato, yo me acuerdo clarito de quién era. O sea, esa chica había tenido víctima de situaciones de abuso sexual, estaba clarísimo, ¿no es cierto?, por el nivel de daño, por lo que ella relataba, pero sí, eh, el informe finalmente, a propósito del relato, no calzaba, ¿no es cierto?, no le dieron los criterios y el estado de ley estaba interferido, y mi hipótesis era que ella estaba culpando a otra persona, a otra persona, y era un relato bien inadecuado, ¿ya? Era muy estructurado, me acuerdo, y ese relato salió no creíble. Pero era una situación bien complicada y, como les digo, era una situación de calle, ya tenía, El yo creo abuso que, estaba, pero no respecto a la persona que se la culpaba. sí, tenía, yo creo que ella era lamentablemente víctima de múltiples vulneraciones, ¿ya? Porque era bien complicada su historia, y era una familia que tenía múltiples causas, tanto en el Tribunal de Familia como en Fiscalía. Era una situación bien complicada, lamentablemente. Bien complicada. Eso, chiquillos. Entonces, a quien le toque hacer este informe, yo les voy a subir, esto, bueno, ya está en plataforma, pero le subí el formato, ya que esto es importante que ustedes lo tengan. Después les voy a explicar al final cómo lo vamos a hacer, pero es importante que bajen estas plantillas. Ya, entonces acá está el formato, ¿no es cierto? Ya, llegar y llenarlo. Recuerden, yo les voy a dar todos los antecedentes, y lo que van a tener que hacer ustedes, me estoy anticipando a lo que vamos a hacer el próximo viernes, pero lo que van a hacer ustedes es que yo les voy a entregar todos los antecedentes, y ustedes van a ir completando, ¿no es cierto? Y llenando acá. Yo les señalo acá, por ejemplo, lo que tiene que ir. Ustedes tienen que redactarlo como estaba redactado en el ejemplo, ¿no es cierto? Yo señalo aquí el punteo como recordatorio. Eh, Señalar la entrevista realizada al periciado, el tipo de entrevista, el tiempo ocupado, el objetivo de la entrevista, si se realizaron entrevistas a terceros, si se realizaron coordinaciones, señalar que se revisó en la carpeta de investigación, qué bibliografía ocuparon, señalar acá la conducta, señalar acá los antecedentes relevantes, la información que tengan de la estructura dinámica familiar, de la historia familiar, antecedentes de desarrollo, salud, escolares u otro antecedente relevante, ¿ya? Los resultados, primero, el relato no es necesario yo se los voy a pasar en una hoja, en un archivo, pero no es necesario que lo copien para acá el relato, porque lo tienen. Lo que sí, obviamente, tienen que ir haciendo el análisis por criterio, ¿ya? Y ahí sí ir quizás agarrando pedacitos del relato y colocándolo acá como ejemplo para que ustedes den cuenta de dónde vieron el criterio. Así lo mismo con el listado de validez, conclusiones y sugerencias, ¿ya? Entonces, esto lo van a tener, ¿sí? ¿Usted va a decidir qué tipo de relato, o sea, qué tipo de informe hacemos, o nosotros Esa es la elegimos? pregunta, esa es la pregunta del millón, y ahí es donde yo me pongo, lo único que yo me pongo pesado en esta evaluación es que yo lo decido, y lo decido el próximo viernes. Sí. Entonces, disculpe que lo haga así, pero es que es la forma que tengo para garantizar que todos se preparen para los 3 informes, para poder garantizar que puedan, ¿no es cierto?, poder efectivamente leerse, estén preparados para hacer los 3 informes. Pero yo el próximo viernes le voy a decir ya, a usted, Carolina, ¿no es cierto?, con su grupo le toca este informe, ¿ya? Entonces, tú vas a tener ya los antecedentes del informe, y yo se los voy a subir un día antes. Entonces ya los van a tener la plantilla, van a tener todo. Entonces van a ponerse a trabajar en el informe. Obviamente lo vamos a hacer en clase,
y ustedes van a tener todo disponible, los textos, todo disponible, ¿no es cierto?, para poder hacer el informe. Por tanto, desde ya, lo único que yo les pido es que quizás se puedan empezar a organizar cómo van a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Como en el caso, por ejemplo, que ya nos toque el informe de credibilidad, ¿no es cierto? Quizás tener previamente conversado como grupo, mira, ya mira, quizás ustedes preocúpense de hacer los dos primeros apartados, antecedentes relevantes y motivo de evaluación, ya ustedes preocupen de hacer metodología y antecedentes relevantes, y ustedes preocúpense, que quizás puede ser lo más complejo, el análisis de los criterios, ¿ya? Trabajemos de forma quizás separada por un rato y después juntamos la información, la leemos a ver si es consistente, ¿no es cierto? Vamos aportando cada uno, mira, en metodología te faltó esto, agrégale esto, sácale esto, en los criterios esto. Entonces, que puedan previamente distribuir funciones, ¿no es cierto? Dentro del grupo, quién se hace cargo de ciertas partes, ¿no es cierto? Eso es como sugerencia. O sea, la otra opción es que, pero puede ser mucho más, se pueden demorar mucho más, ¿no es cierto? Es que decían empezar entre todos, hacerlo, ¿no es cierto?, que se junten, ¿no es cierto?, por alguna plataforma y entre todos empezar a hacer todos los apartados, que puede ser también una alternativa, pero yo, que de acuerdo a mi criterio, podrían demorar mucho más en hacer eso, ¿no es cierto? Eso, ya, como les digo, después vamos a volver a recordar las instrucciones de eso, pero más o menos por ahí va a ser, ¿ya? Yo los antecedentes que les voy a entregar, se los voy a entregar lo más completo posible, ¿ya? Entonces quizá, no sé, pues el que le toque identificación se va a demorar 5 minutos en hacerlo, po. Menos, menos se demora, agarra lo que aparece en el texto, lo anota, nombre, root, edad, qué sé yo, listo. El objetivo, pum. Entonces quizá alguien podría hacer el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, porque son súper rápidos de hacer, ¿ya? En este informe, el primero es la identificación, motivo de evaluación, metodología, conducta observada, súper rápido, ¿ya? Muy, muy rápido. Eso lo hacen en un par de minutos. Donde está lo más complicado quizá es, bueno, antecedentes relevantes no tanto, porque voy a quizá ahí solo en la capacidad de reacción, porque yo se los voy a colocar como de forma muy descriptiva y casi coloquial, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes hacen es agarrar esos antecedentes relevantes y redactarlo, ¿no es cierto?, con un nivel de reacción de un informe, ¿ya? No coloquial como quizá yo se los voy a colocar, ¿ya? Pero donde está el trabajo en este tipo, en el informe de credibilidad, es en los criterios. Ahí está la pega. Y ahí está la pega de ir viendo, leer el relato y ir identificando dónde aparecen criterios, ¿no es cierto? Ahí está la gran pega de ese informe. Que tampoco es tanto, porque yo voy a tratar de traerle relatos, pues van a ser relatos reales, pero que voy a tratar de coger relatos que sea más fácil quizás poder identificar los criterios, ¿ya? Y lo otro importante, chiquillos, es que yo voy a vamos a hacerlo en clase, entonces yo voy a estar disponible frente a dudas, si bien no les puedo decir, no me pueden preguntar, profe, mire, este criterio es, no puedo responder eso, ¿no es cierto? No, es como responder una pregunta en una prueba, po. Pero sí los puedo guiar, ya sí voy a estar disponible para ir guiando, les voy a decir, mira, no sé, voy a tratar de guiar sin necesariamente dar la respuesta, pero les voy a estar disponible obviamente para ir guiando todo eso, porque más que me interesa un proceso de aprendizaje, entonces esas dudas pueden surgir y las pueden hacer y yo los voy a ir guiando yo les, no sé, pues puede ser que le diga, mira, sí, pero revísenlo nuevamente porque creo que hay otro parte del relato donde aparece de forma mucho más clara lo que ustedes me están diciendo. Por ejemplo, ese tipo de respuesta yo les puedo entregar. Entonces, eh, eso respecto al informe de credibilidad, ¿ya? Entonces, claro lo del informe de credibilidad, ¿no es cierto? Si no hay alguna duda, porque ahora vamos a pasar al informe de daño. Entonces me interesa que quede claro. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Ya, vamos a pasar al informe de daño, que quizás es más cortito antes del recreo, y después nos vamos a meter al informe de competencias parentales, que es el último, que es quizás un poquito más largo, ¿ya? Entonces, evaluación de daño.
Mm, 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 mm. Para que ustedes entiendan, chiquillos, la evaluación de daño lo piden harto, sobre todo en causas laborales, ¿ya? O en causas de BIF, de repente. Que el abogado lo que te dice, ¿no es cierto?, es que tú determine el daño emocional asociado y reactivo. Eso es vital, chiquillo. Asociado y reactivo a un evento particular. Por ejemplo, el caballero tuvo un accidente, ¿no es cierto?, que significó, no sé, que le cortaran 3 dedos de la mano, ¿no es cierto? Me acuerdo de un peritaje que me tocó hacer hace un tiempo atrás. Entonces, el abogado te pregunta ya, yo necesito que tú hagas un informe o te llega la resolución del tribunal, ¿no es cierto? Realiza un informe de daño que dé cuenta del daño emocional que pueda tener el periciado, ¿no es cierto? Producto del accidente que tuvo en tal fecha, ¿ya? Ahí la fecha es súper relevante. Entonces lo que tú tienes que determinar en la evaluación, el nivel de daño que efectivamente ese evento, ¿no es cierto? El haber tenido un accidente que le cortó 3 dedos de la mano, ¿no es cierto? El nivel de daño que está asociado y que sea reactivo al accidente, ¿ya? Lo vamos a ver que para mí es vital en esto, pero ¿cuál sería algo les comenté también a propósito cuando estábamos leyendo la situación del otro informe, pero ¿cuál sería un error que uno podría cometer cuando saque conclusión en relación a un informe de daño a propósito de lo que yo le estoy comentando? ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería, a propósito de que yo estoy diciendo que lo que te piden a ti como objetivo es que tú realices un informe de daño que sea asociado y reactivo a ese evento, ¿ya? Lo que te están pidiendo es evalúe daño emocional que le produjo el accidente laboral. Entonces alguien puede decir, ya, hago la evaluación, determino que hay un daño, hay una depresión en este caballero. Entonces determino que hay un daño emocional grave que es una depresión. Y alguien puede decir, súper bien, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave entonces ahí? Que para determinar que efectivamente está bien el informe, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a decir si la depresión proviene de ahí o no lo está de antes? ¿O no es por Ya, otra cosa? súper bien, eso es, ¿no es cierto? La gran pregunta, chiquillos, tiene que ver con lo que dice Leticia, que es, el tribunal te va a decir, ya, está bien, me parece súper bien que usted diga que tiene depresión. Y en la otra parte, si te toca un abogado defensor muy pillo, te va a decir, oiga, pero usted se está señalando que el caballero tiene depresión y que ese es el daño emocional, ¿cierto? Pero el accidente ocurrió el 10 de diciembre del 2018 y él, de hecho, yo estuve revisando su ficha clínica, ¿no es cierto?, que está en la carpeta de investigación, y acá se señala que él tiene un diagnóstico de depresión del año 2014, que ya estaba en tratamiento constante con psiquiatra. Entonces, lo que usted está diciendo, ¿no es cierto?, me parece que no se asocia al evento, al accidente, sino que más bien responde a la historia vital del evaluado. Con eso, el abogado defensor se gana todos los porotos porque te desacredita todo el informe. Y los jueces van a decir, sí, pues, o sea, lo que está concluyendo el perito claramente no se asocia al accidente, se asocia más bien a su historia vital. Por tanto, ese informe no vale nada, ya no sirve de nada. Entonces, los abogados defensores o la persona que está que está en la contraparte, son muy astutos en eso, tío, muy astutos. Entonces uno tiene que estar sumamente preparado para eso. Y acá uno de los errores que más se cometen en la evaluación de daño es que las personas concluyen daño, pero no hacen una buena metodología, no hacen una buena determinación de hipótesis que dé cuenta que efectivamente el daño que tú estás evaluando responde a ese evento. No hicieron una buena historia, no lograron identificar qué es lo que hay para atrás, ¿no es cierto? Algunos eventos vitales que puedan estar interfiriendo en la situación de la persona que tú estás evaluando, etcétera. Entonces, pues en el informe de daño ese es un error que se comete bien, bien común, ¿ya? Toda victimización produce una disminución del sentido de seguridad individual y colectivo porque el delito afecta profundamente a la víctima, su familia y su comunidad social y cultural. Hay informes de daño que también hacen los trabajadores sociales, ¿no es cierto?, que determinan el nivel de daño a nivel
familiar que pudo haber tenido la situación X, ¿ya? Que también, a propósito de esto, ¿no es cierto? El daño no solamente se produce a nivel de la víctima, sino que también un daño asociado al nivel familiar, ¿no es cierto? Que es lógico, ¿ya? En abuso sexual está clarísimo, ¿no es cierto? Pero incluso uno puede pensarlo a nivel de, de, de accidente laboral, pues este caballero que tiene esta amputación de los tres dedos, que por tanto deja de trabajar, está con licencia médica, está con un cuadro emocional depresivo, lo que hace que esté mucho más irritable, y por tanto también la dinámica familiar cambió porque él está siempre en la casa y está ¿no es cierto?, con una conducta de irritabilidad todo el día y eso afecta la relación que tiene con su hijo, con su señora, etcétera. Entonces, obviamente el nivel de daño que él pueda tener se traspasa también a las otras personas del entorno familiar, ¿ya? Entonces, por eso que también hay peritaje en esa línea, ¿ya? Las evaluaciones periciales en el ámbito de salud mental se han transformado paulatinamente en un recurso relevante a la hora de aportar el esclarecimiento de los hechos y a la evaluación del impacto de esto en la vida de las personas, ¿ya? Se ocupa mucho hoy día. En la mayoría de las causas se incluye, ¿no es cierto?, la evaluación de daño moral, ¿no es cierto? Y eso, ahí finalmente la evaluación que podamos hacer nosotros dentro de la psicología es re importante, por eso se solicita harto. La presencia de lesión psíquica per se no acredita la existencia del hecho investigado, que es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? No es que alguien tenga daño necesariamente está asociado al evento, ¿ya? Puede haber una multiplicidad de causas y esa es la gran pega del perito en este informe, de determinar si efectivamente ese daño responde o no al evento traumático o está asociado a otras situaciones vitales del periciado, ¿ya? Entonces, esa es la gran pregunta que uno tiene que responder. La presencia de daño en la víctima responde a un proceso dinámico que tiene una evolución y un pronóstico particular, la imposibilidad de escribir un perfil único de víctima. No hay un libro que te diga ya, si bien hay ciertos perfiles, ¿no es cierto?, que de alguna nomenclatura, ¿no es cierto?, de daño, pero la particularidad en relación al nivel de daño, eso es muy amplio, ¿ya? En abuso sexual, por ejemplo, ¿cuáles son quizás los más comunes? Un trastorno de estrés postraumático, la dinámica traumatogénica, alguna alteración en la esfera de la sexualidad, y se acabó, ¿no es cierto? Eso quizás ese nivel de daño podría uno asociarlo de forma quizás un poquito más directa a eventos abusivos, pero puede haber otros daños que igual se asocian a la situación abusiva, pero que también sean no sé, pues de múltiples variables. Una depresión, por ejemplo. La depresión puede tener múltiples causas, no necesariamente una situación de abuso sexual, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado en eso, ¿ya? En describir, ¿no es cierto? Y ser cuidadoso de repente con estos perfiles que aparecen en la literatura, porque uno lo tiene que lograr bajar a la situación particular de la persona que estás periciando. Por tanto, la factibilidad técnica del perito es re importante, que pueda manejar muy bien todo este tipo de información y la importancia de un pronunciamiento en cuanto al pronóstico del caso. Siempre es importante que en el informe tú señales el nivel el pronóstico, ¿no es cierto?, que tú haces en relación al daño, ¿ya? Si es de fácil recuperabilidad, ¿no es cierto?, o es un daño más bien crónico. No sé, siempre es importante señalar eso porque también eso es importante al momento del juicio para evaluar la cuantía del daño. Si estamos hablando, y es una típica pregunta que te hacen en los juicios, te dicen ya, bueno, el nivel de daño que presenta lo que usted está señalando, ¿nos podría señalar, ¿no es cierto?, cuál es el nivel, el pronóstico que usted hace en relación a ese daño? Y ahí uno puede decir, sí, claro, si efectivamente al evaluado se le otorga un tratamiento efectivo, quizás tanto a nivel psicológico como psiquiátrico, y que sea sistemático en el tiempo, uno podría concluir que si se dan las condiciones y hay una motivación y el proceso transcurre como uno esperaría, la persona tendría una mejoría considerable, ¿no es cierto? Por tanto, el pronóstico es relativamente bueno en relación a eso, ¿ya? Como también tú podrías concluir que el nivel de daño ya es un nivel crónico no sé, pues si alguien a lo mejor producto del accidente queda imposibilitado de trabajar de por vida, ¿no es cierto? Como me pasó también, me acuerdo con un caballero, ese daño es crónico,
¿ya? Más en él, yo me acuerdo clarito también con él, porque él, su vida era el trabajo, ¿ya? Siempre, siempre era una persona de un ámbito rural, ¿no es cierto?, donde su vida era el trabajo. Él era muy trabajólico, le gustaba mucho trabajar en el campo, tenía un estilo muy también tradicional en la dinámica, entonces él era el principal proveedor de la familia. Y eso era su vida, ¿no es cierto? Siempre, años haciendo lo mismo. Y entonces, producto del accidente, el tener que dejar de trabajar y no ser el proveedor principal de la familia y además no poder trabajar nunca más, eso es un daño crónico, po, ¿no es cierto? No, claro, puede acceder a un proceso de tratamiento que le va a permitir estar un poquito mejor, pero va a estar siempre con esa sensación, ¿no es cierto?, de estar ahí, porque además él requería cuidado, ¿no es cierto? Entonces había un sentimiento se sentía inútil dentro de su familia, sentía, en términos coloquiales, y él lo decía, ¿no es cierto? Yo me siento como un cacho ahora en la familia, ¿ya? Después de ser la persona que era el principal proveedor, el que tomaba todas las decisiones, ¿no es cierto? El que manejaba a mi familia, hoy día soy el cacho, soy como una guagua a mi familia, ¿no es cierto? Obviamente ese nivel de daño él lo va a tener, es más bien crónico, se va a mantener por largo tiempo, por lo que significa. Entonces, ese tipo de cosas uno las tiene que lograr determinar, ¿ya? Por tanto, el mismo accidente que puede ser, no me acuerdo cuál era el accidente que tuvo él, pero era muy parecido también, parece que, no sé, tuvo algo con una máquina, y la máquina lo tiró lejos, parece, y tuvo un nivel de daño ahí a nivel de físico importante. Pero el mismo evento, quizás para otra persona, el daño puede configurarse de forma muy distinta, po, ¿ya? Porque el daño que se configuraba en él tiene que ver con su historia, con cómo él, ¿no es cierto?, el rol que ocupaba dentro de su familia, el tipo de familia o la dinámica, etcétera. Entonces, eso mismo en otra familia puede ser completamente distinto. Entonces, eso es lo que uno tiene que lograr determinar, o sea, cómo esta situación X, que el haber tenido un accidente laboral, repercute, ¿no es cierto?, en esa persona específica, ¿ya? Que puede ser muy distinta entre uno y otro, ¿ya? Yo les contaba siempre, creo que lo comentamos el otro día, en abuso sexual, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de una niña eh, que tenía un daño emocional grave, un trastorno de estrés postraumático potente, y el evento era que ella iba subiendo la escalera en el colegio y habían unos cabros de enseñanza media, y cuando ella sube la escalera, estos cabros le tocan el trasero, ¿no es cierto? Y ella andaba, me acuerdo, con jumper, parece, entonces fue súper invasivo. Y eso tenía un nivel de daño importantísimo. Versus quizá otra persona con una situación mucho más sistemática, que el nivel de daño no es tan grave, pero depende entonces, y uno cuando hace el análisis, logra determinar, ¿no es cierto?, qué factores hacen que a esa niña se le haya generado ese daño y que otra que quizás tiene situaciones más sistemáticas o más lo que hace, a lo mejor quizás alguien puede decir externamente, el nivel de daño de esta situación más sistemática es mucho mayor que este otro, que es un evento único. Y la conclusión no, pues, no necesariamente. ¿Ya? Podemos tener un evento único, quizás que para otra persona puede ser menos grave, así para el entorno, pero que ese evento único genere un nivel de daño gravísimo versus quizás otros con situaciones mucho más sistemáticas, el nivel de daño no sea tan grave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque responde a las particularidades del niño o niña o persona que tú tengas al frente, ¿no es cierto? En el caso de un adulto, a eso me refiero. Y en eso uno tiene que ser súper cuidadoso. El artículo 69 señala que dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de la circunstancia atenuante y agravante y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, ¿ya? Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los informes de daño, ¿ya? En el último punto, que es a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, ¿ya? Por eso que se piden mucho estos informes para acreditar, ¿no es cierto?, que
la situación de delito, ¿no es cierto?, generó una extensión del mal producido, ¿no es cierto? Y ahí, insisto, lo que podemos aportar es harto. El daño psíquico se puede evaluar, hablar de daño psíquico en un determinado sujeto cuando éste presenta un deterioro, disfunción, disturbio, alteración, trastorno que, afectando su esfera afectiva, intelectual y volitiva, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social o recreativa. Que es como la definición de trastorno, ¿no es cierto? Que este daño clínicamente significativo, o sea, lo que tú tienes que determinar es que si ese nivel de daño, cómo está afectando a nivel, ¿no es cierto?, de alteración afectiva, intelectual o volitiva de control de su acto, y cómo eso interfiere en las áreas del evaluado, po, en su área familiar, laboral, este daño clínicamente significativo que altera las distintas esferas de la vida de la persona, te van a determinar el nivel de daño que tiene la persona. ¿Ya? Eh, y ahí es, de nuevo, particular, porque va a depender de la historia de cada uno, ¿ya? Y cómo ese daño se ha configurado en la historia de cada uno. Me acuerdo un chiquillo de una historia terrible, creo que también se los conté una vez. Un nivel de daño espantoso, porque el evento era espantoso, yo me acuerdo. Era una cuestión que uno dice, qué terrible, qué mala suerte por un lado, pero qué terrible, qué terrible. Me acuerdo que era un chiquillo que joven, sano, deportista, exitoso, como en comillas, no me gusta la palabra exitoso, pero le iba, un chiquillo que siempre estudiaba y trabajaba, pero estaba estudiando una carrera, no sé si era agronomía forestal, por ahí era, pero siempre había trabajado además en esa área, entonces estaba más bien trabajado, estudiando para tener la ingeniería, pero ya trabajando en una empresa del rubro, entonces le iba muy bien y estaba súper bien él, ¿no es cierto? Lograba manejar súper bien su ámbito académico, en el laboral, tenía una relación de pareja y tenía una chiquitita, una hija de, no sé, no guardo la edad, pero 3, 4 años por ahí. Y un día trabajando iba en su camioneta, creo que se los tengo que haber contado. Iba en su camioneta y, No, profe. ¿no? Pero quizás de una clase anterior, quizás, no sé. Iba en su camioneta y de repente él me dice que iba y de repente ve que un árbol se empieza a mover y él, esto fue súper rápido, ¿no es cierto? Me acuerdo que no sabe si decide, si frenar o acelerar y parece que acelera y el árbol se les cae en la camioneta. ¡Pum! Justo en la parte donde iban ellos, porque él iba con su jefe al lado. Se les cae justo en la parte donde estaban ellos, en la cabina de adelante, el árbol. ¡Pum! Lo que lo dejó en silla de ruedas, parapléjico, ¿ya? Así que un nivel de daño mal, o sea, él no, parapléjico, no. Y es súper loco porque él me acuerdo que al jefe no le pasó nada, porque el jefe me dice, como 10 minutos antes del accidente, le dice, ya mira, estoy un poco cansado, así que voy a dormir un rato y echa el asiento para atrás. El asiento del copiloto lo echa para atrás y se va durmiendo. Y esa conducta de haber echado el asiento para atrás hizo que el árbol no le cayera a él, porque a este chico le cayó acá en la cabeza. ¿Ya? Lo que significó que quedara parapléjico. Entonces, claro, él estaba demandando al Estado, parece, o al dueño del fondo desde donde se cayó el árbol, porque era un árbol que estaba en un fondo, no me acuerdo si parece que era una demanda en contra del Estado y en contra del dueño del fondo, parece, era para ambos, parece. Eh, y nada, pues espantoso, po. O sea, el nivel de daño, imagínense de él, a nivel emocional. O sea, él tenía ideación suicida y todo el cuento. O sea, él muchas veces que estaba, ¿no es cierto?, con la idea de matarse, porque decía que no era vida la que tenía, es que le cambió radicalmente su vida en un momento a otro, ¿ya? Entonces, en la relación que él tenía con su hija, dice, mira, imagínate, yo siempre soñé con acompañar el proceso de mi hija, de correr juntos, de jugar, ahora estoy en una silla de ruedas, me decía, que no me puedo mover, porque ni siquiera estaba en una silla de ruedas donde él tuviera
quizá un manejo de él, de moverse, no, él no podía ni siquiera comer, ¿ya? Ese nivel de daño. O sea, necesitaba sí o sí alguien que lo trasladara, ¿no es cierto? Alguien que ayudara en el baño, tuvieron que reformular la casa, no, es espantoso, espantoso el nivel de daño. Entonces, claro, en casos así es mucho más fácil evaluar el daño, ¿no es cierto? Porque independiente que eventualmente pudieran existir situaciones anteriores, ese evento vital, o sea, no hay duda, ¿no es cierto?, que genera un daño psíquico importante en la víctima, ¿ya? Por lo traumático que es, ¿no es cierto? Y por los efectos que genera en él, ¿no es cierto? El tener ese tipo de, de, o sea, los efectos que le produce el accidente, ¿ya? Bueno, y así, como le digo, la mayoría de estos daños, enfermedades de daño, tienen que ver con accidentes laborales. Eh, Define el daño como un estado determinado del psiquismo con un claro origen vivencial traumático, ¿no es cierto? Que en este caso, ¿no es cierto?, del accidente puede ser transitorio permanente, inmediato o diferido, eso va a depender. En el contexto penal, la evaluación pericial de daño consiste en valorar las consecuencias sociales y psicológicas, secuela o lesión psíquica del delito y establecer y demostrar el nexo causal entre la situación investigada y el daño social de lesiones psíquicas y secuelas emocionales, ¿no es cierto? Que esa es como la gran pega, po, establecer la relación causal, ¿ya? Entre el delito o el accidente, ¿no es cierto?, y el daño, ¿ya? O sea, efectivamente, el daño que usted refiere se asocia al delito o no. El daño que usted refiere se asocia al accidente o no. O hay otras situaciones que pueden explicar el daño. Esa es como la gran pregunta que uno tiene que hacerse siempre cuando hace el nivel de daño, o sea, cuando hace este informe. Por tanto, la capacidad de poder hacer una buena entrevista para determinar la historia vital del evaluado es re importante, po. El tiempo, ¿no es cierto? Todos los eventos vitales anteriores al accidente, tratamientos anteriores, que todo el barrido que uno hace finalmente a la historia de la persona es re importante para poder responder esa pregunta, ¿no es cierto? Que para poder determinar si efectivamente estamos frente a una situación de daño asociado al delito o por otras situaciones. Por eso yo les decía que con el caso de la niña era súper complejo porque en el corto relato que vimos del antecedente relevante ya habían como 5 o 6 vulneraciones, po. Entonces no puedo decir, ya, esta chica tiene un cuadro de depresión, pero ¿cómo lo asociamos, no es cierto, a un evento vital? Si tiene abandono paterno, negligencia materna, vulneración por parte de la vecina, abuso sexual, etcétera. Ya probablemente podríamos encontrar más, ¿no es cierto? Si hacemos una evaluación de daño en específico donde somos mucho más cuidadosos en recoger información de ese tipo. Entonces, ahí se complejiza todo en términos de determinar el nivel de daño. Muchas veces uno no puede hacerlo y en eso también hay que ser súper objetivo, chiquillo. Muchas veces la conclusión determina, ¿no es cierto?, se observa un nivel de daño grave asociado a un cuadro de depresión. Sin embargo, no es posible asociarlo de forma directa al evento abusivo, considerando que se observan múltiples vulneraciones, ¿ya? Sin embargo, yo siempre en eso, cuando yo digo, y bueno, imposible determinar acá, ¿no es cierto? No, no se puede, ¿ya? No, porque hay una cantidad de vulneraciones que no se puede. O sea, uno no puede decir, ya, de la depresión, esta depresión es por esto, esta depresión es por otro. No podemos hacer eso, ¿ya? No, no se puede, ¿ya? Sin embargo, yo lo que coloco, ¿no es cierto?, es eso, ¿no es cierto?, que se observa un daño emocional grave asociado a un cuadro de depresión mayor, qué sé yo. Sin embargo, no es posible asociarlo directamente al evento abusivo, considerando que hay múltiples vulneraciones, etcétera. Sin embargo, la situación de abuso sexual descrita en la presente causa constituye un evento que cronifica, ¿no es cierto?, la sintomatología anterior presentada por la niña, qué sé yo. Entonces, igual de alguna forma estamos diciendo y contribuyendo a que el evento, al delito, ¿no es cierto?, que estamos enfrentados, lo que hace es cronificar, aumentar, ¿no es cierto?, el daño que eventualmente la persona pueda tener producto de otras situaciones vitales, ¿ya? De esta manera, el papel del perito forense no consiste en establecer la real ocurrencia del hecho. Nosotros, lo mismo que el otro, nosotros no acreditamos si es verdad o mentira, ¿no es cierto? Solo acreditamos credibilidad. En este caso tampoco nuestra pega
es determinar si el evento ocurrió o no ocurrió. Eso es pegar al abogado, qué sé yo. Ellos tendrán que determinar eso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es determinar la vinculación entre un determinado daño y sus posibles causas. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Y ahora, si el evento ocurrió o no, cómo sucedió, eso ya es pega del abogado y no es pega de nosotros como peritos. La respuesta a la evaluación psicología de daño es la respuesta a un requerimiento del órgano judicial o fiscal en cuanto a la valoración de la lesión psíquica sufrida por la víctima, de existir esta a propósito de la ocurrencia específica del delito. Esto ya lo hemos conversado. Comprende un análisis de perspectiva longitudinal del continuo de la vida del sujeto, y lo que yo les decía, o sea, es un barrido de la historia del sujeto, o sea, lo más longitudinal posible, que es lo que te permite a ti después determinar las causas. Pues, o sea, si tú no haces el barrido y te centras solo en el evento y el daño, y nunca le preguntaste nada de su infancia, de su historia, de su familia, de todo el continuo, ¿no es cierto?, de su historia, probablemente te vas a equivocar, pues vas a hacer un informe que tenga errores y lo más complejo de esto, chiquillo, es que después te puedes encontrar con eso en un juicio y te puede pasar lo que yo, el ejemplo que yo les decía, ¿no es cierto? Es decir, mire, pero usted está diciendo que este chico tiene depresión, o sea, esta persona tiene depresión grave, qué sé yo, y que todo esto, todo este cuadro depresivo, incluso de ideación suicida, usted lo asocia al accidente, ¿ya? Pero yo revisé la causa, ¿no es cierto?, el historial médico de él, y él tiene, desde los 14 años, ¿no es cierto?, tiene ingresos a salud mental, producto de situaciones de depresión, y él ha tenido, de hecho, según el informe clínico que está incorporado en la causa, 5 intentos de suicidio anterior al accidente. ¿Ya? Si tú no lograste pesquisar eso, de inmediato en el juicio te van a desacreditar, ¿no es cierto? Porque es un tema lógico, pues, ¿no? Cualquier persona externa diría, pero ¿cómo no preguntó eso? ¿O cómo no se dio cuenta de eso? ¿No es cierto? Entonces ahí hay que agachar el moño y salir lo más rápido posible del juicio antes que te sigan siendo pedazos en un juicio. Eh, donde digamos, permitiendo valorar el estado actual de este, identificando los posibles síntomas, la evolución, qué sé yo, eso ya lo hemos conversado. Sitúa al perito en un momento específico y en un escenario determinado, que dada la complejidad del fenómeno, lo obliga a realizar un análisis multifactorial que se desprende del reporte del peritado, así como también de distintas fuentes de información, con las cuales el perito reconstruye las historicidades de dichos síntomas y signos. Lo mismo que hemos hablado, ¿no es cierto? Obviamente también yo, a propósito de las clases del otro día, ¿no es cierto? Obviamente para hacer el diagnóstico tú tienes que tener múltiples fuentes de información, pues no te quedas solo con la entrevista. Aplicación de pruebas, coordinaciones, revisión de informes, revisión de los antecedentes de la causa. Hay una cantidad de información, entre más información tú tengas para hacer un peritaje mejor, pues, que te permita efectivamente poder construir la historia del evaluado y determinar si efectivamente el daño se asocia o no al evento en cuestión, ¿ya? La pregunta psicolegal es clave, chiquillo, en términos de poder. Tú tienes que partir el peritaje sabiendo cuál es la pregunta que te está haciendo el tribunal, ¿no es cierto? Si tú partes un peritaje sin saber la pregunta, no vas a tener una guía en relación a eso, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas son, ¿no es cierto?, que pueden existir. Determinar la vinculación entre padre e hijo. Eso te lo dice el tribunal siempre cuando te envía un peritaje, te dice, ya, necesito que usted haga un peritaje en relación a. Determine el nivel de vinculación que tiene el niño con su padre. Determine el nivel de daño asociado en la víctima producto de la situación de abuso sexual, tanto. Determine el nivel de daño que tiene la víctima producto de las situaciones de violencia intrafamiliar. Determine el nivel de daño que tiene la víctima en relación al accidente laboral sufrido tal fecha. ¿Ya? Esa es la pregunta. Por tanto, la pregunta, al tener la pregunta clara, de alguna forma te guía, ¿no es cierto? El horizonte para donde finalmente tienes que responder en el informe. ¿Ya? El tribunal te dice, te hace esta pregunta, ya determina el nivel de daño, entonces el informe que usted me tiene que entregar tiene que responder esa pregunta. ¿Ya? Esa es la clave. Respóndeme la pregunta que yo le hago, ¿no es cierto?, a través de un informe y una pericia. ¿Ya? La metodología forense, análisis de la pregunta psicolegal, lo que estábamos hablando recién. Yo analizo cuál es la pregunta que me están haciendo, ¿no es cierto? O sea, por tanto, si me están haciendo una pregunta por daño por BIF, tengo que de inmediato entonces
volver a actualizarme respecto a las tipologías de daño producto de situaciones de violencia intrafamiliar, si bien no es causa-efecto, pero sí tengo que saber, ¿no es cierto?, de daño por VIP, si es abuso sexual lo mismo, tengo que tener claro que lo más probable es que me encuentre con un trastorno de estrés postraumático, que me encuentre con la dinámica traumatogénica, que si un accidente también me puedo encontrar con trastorno postraumático, también me puedo encontrar probablemente con un cuadro de depresión. Entonces, tengo que tener claro y la pregunta psicolegal me va a poder establecer eso. Si me están hablando de vínculo, tengo que tener claro todo lo que tiene que ver con competencias parentales, con el tema de, en general de eso, ¿no es cierto? Hay un cuadro que está súper desacreditado, pero que le siguen dando mucho en el tribunal y hay que tener mucho cuidado con el famoso SAP, que es el síndrome de alienación parental, que por ejemplo en el caso de vínculo uno tiene que lograr, siempre te lo pregunta, de repente lo pregunta el tribunal, el SAP está muy desacreditado porque no está muy validado a nivel internacional, de hecho no está incorporado dentro de la tipología de los manuales diagnósticos, entonces hay que tener mucho cuidado con ese famoso trastorno. Eh, Más que trastorno con ese famoso cuadro. Estudio los antecedentes de la carpeta de investigación, siempre te va a llegar la carpeta de investigación para tú revisar los antecedentes que existan, formular hipótesis, como todo diagnóstico, uno formula hipótesis, realización de la entrevista forense con el periciado y otras personas, aplicación de técnicas psicológicas, de pruebas psicológicas, coordinaciones y idealmente supervisiones técnicas, revisiones que se realizan del proceso pericial y sus resultados por otros profesionales. Ya lo ideal es que el informe, en general, quizás no lo explicitamos tanto en el anterior, pero lo ideal es que el informe siempre te lo revise otra persona antes de enviarlo. ¿Ya? Que por ejemplo en el caso de los DAM lo revisa el director del centro, pasan por revisión de un tercero que te lo lee antes de enviarlo. ¿Ya? Tener claro los conceptos de victimización primaria y secundaria, que esto ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Por eso lo vamos a más rápido, que la victimización primaria tiene que ver al evento propiamente tal, y la victimización secundaria es más bien todo el daño que se produce producto, ¿no es cierto?, del proceso penal. ¿No es cierto? El peritaje como metodología está contextualizada como victimización secundaria, pues sí, obvio, pues sí, sobre todo en abuso sexual, si no le tengo que preguntar de nuevo lo que pasó, eso está dentro del proceso penal, entonces está dentro más bien de la victimización secundaria, ¿ya? Pero eso, ustedes ya conocen la diferencia entre primaria y secundaria. Y esto, con esto ya vamos terminando hasta el recreo, chiquillos. La evaluación de daño en contexto pericial versus reparatorio. Hay muchas personas que están, por ejemplo, haciendo un tratamiento a un niño producto de una situación de abuso sexual y el tribunal igual lo llama a declarar, ¿ya? Igual les pide informe de daño y también lo llama a declarar después en un juicio, ¿ya? Pero el proceso de ello es completamente distinto al que pueda hacer un perito, ¿ya? Y acá está la diferencia. Entonces, en el caso del vínculo, yo me establezco un vínculo como perito de la persona, ¿ya? No como terapeuta de la persona. Y ahí está la primera diferencia, ¿no es cierto? Yo me presento como perito, una persona que va a hacer un diagnóstico, que va a hacer solo un diagnóstico, ¿ya? Y que es un diagnóstico pericial, etcétera. Por tanto, no es la misma presentación que yo puedo hacer como terapeuta del caso, ¿no es cierto? Le señalo igual el objetivo, que en este caso es solo una evaluación en el caso del perito, en cambio en un terapeuta es una atención reparatoria, ¿ya? Mi evaluación es transversal en un momento, ¿no es cierto? Y probablemente mucho más corta que la evaluación que pueda hacer una persona en un contexto reparatorio, que es mucho más largo, ¿no es cierto? Más longitudinal. Veíamos el otro día en la clase del día, ya se me mezclan las clases, pero el día miércoles parece, de que los PRM, por ejemplo, tienen un par de meses para hacer la evaluación de daño, ¿ya? Entonces, mucho más longitudinal que lo que hace un perito. El reporte de síntomas, en el caso nuestro, tú tienes que ocupar alguna metodología para poder indagar respecto a los síntomas, ya sea a través de una buena entrevista forense o aplicación de pruebas. En el caso del a nivel terapéutico, no es el objetivo, ¿no es cierto?, sino que más bien uno va viendo la manifestación espontánea de síntomas en el curso del proceso. O sea, no es necesario que yo tenga que aplicar necesariamente pruebas, o tenga que hacer entrevistas, que vaya a pesquisar necesariamente los síntomas, sino que es un proceso mucho más respetuoso y va considerando la misma manifestación espontánea que la persona me quiera ir señalando en relación a los síntomas que tengo, porque mi objetivo no es tengo que evaluar el daño para después informarlo, sino que más bien
voy viendo lo que la persona me quiera decir, ¿no es cierto? Es muy distinta la relación que se establece con la persona entre el perito y el terapeuta. Yo en el caso del peritaje, ¿no es cierto? Yo tengo que ver, ¿no es cierto? Este abordaje de simulación, tengo que determinar si efectivamente estamos en daño y si eventualmente ese daño corresponde o no a la situación de abuso, por tanto me tengo que apoyar en prueba, tengo que triangular mucha información, qué sé yo. En el caso de la terapia, no, po, no, no es relevante. Yo trabajo en base a lo que me va diciendo el niño y la niña y lo que me quiera contar y lo que quiera señalar espontáneamente. Y lo telemático, bueno, en el caso del perito, ¿cierto? Uno tiene que informar que ese informe después se va a enviar al tribunal. Tiene que ser un perito que tenga una idoneidad técnica, ¿no es cierto? Importante, que esté preparado, obviamente, para hacer un peritaje. En cambio, en la parte terapéutica se mantiene el secreto profesional, la confidencialidad, la relación paciente-terapeuta, qué sé yo. Entonces, y después probablemente cuando la persona tenga que ir a declarar hay cierta información que no necesariamente tiene que entregar, pues, ¿no es cierto? Porque se mantiene dentro del rango de confidencialidad del proceso, ¿ya? El otro día una chiquilla egresada me hacía esa pregunta, me preguntó, ya no me acuerdo muy bien, pero que trabaja harto en el ámbito de pericia hoy día. Me decía que le habían citado para irse a un juicio en relación a un proceso terapéutico que ella lleva, para evaluar, para que diera cuenta del daño. Eso está súper complicado por un tema ético, decir, pero ¿qué hago aquí? La verdad que yo le dije, mira, convérsalo con el chiquillo, pues, con el paciente. Eh, Porque es él el que tiene que determinar, ¿no es cierto?, como el permiso que él te pueda dar en relación a lo que tú puedas contar en el juicio. Porque él te puede decir, mira, sí, no, si es una causa que yo tengo, ¿no es cierto?, que es importante, pucha, le pido que por favor sea lo más explícita posible en el daño, porque el abogado le interesa, ¿no es cierto?, que pueda acreditar a todo el daño, entonces, y te da como permiso, ¿no es cierto?, para tú en el juicio poder determinar y ser súper específico respecto al daño que presenta la persona, porque te dio permiso para eso. Pero la persona te puede decir lo contrario, ¿no es cierto? Sí, en realidad, pero es que yo no quiero mucho, o sea, le pido que por favor no entregue información, no, prefiero que eso lo mantengamos acá. Ahí te mantienes dentro de lo que te dice la persona, ¿no es cierto? Y en juicio uno dice, mira, yo tengo un proceso terapéutico, pero hay cosas que se van a mantener en la confidencialidad y que yo no las voy a señalar acá. ¿Mm? Y eso se tiene que respetar, ¿ya? Entonces, la respuesta era más bien en la persona. La persona es la que tenía que determinar y dar el permiso para la información que tú puedas entregar. Creo que ahí estamos terminando, sí, las últimas dos diapos. ¿Cómo yo determino el daño psicológico? A un conjunto de distintas variables. Primero es la percepción del daño, cuál es la percepción del daño sufrido, ¿no es cierto? Es lo mismo el ejemplo que yo les daba, probablemente la chiquilla que iba subiendo la escalera, su percepción de daño es mucho mayor, que quizá en esa misma situación en otra persona, que quizá la percepción de daño sea mucho menor, ¿ya? Entonces, un evento, el mismo evento, ¿no es cierto?, puede para una persona constituirse en una percepción de daño alta versus para otra no tanto, ¿ya? Eso es subjetivo, por eso que tiene que ver con variables internas. Algunos antecedentes de la estructura de personalidad, la etapa del ciclo vital es importantísimo, ¿no es cierto?, en términos de la edad de la persona que tú estás periciando, los recursos que tenga la persona, también es muy importante. Hay personas que a lo mejor presentan un nivel de daño menor, pero uno lo explica que el nivel de daño menor es justamente por los recursos observados en la persona, ¿no es cierto?, que tiene un nivel de autoestima bueno, que tiene habilidades comunicativas, habilidades sociales que permiten, ¿no es cierto?, que el nivel de daño sea mucho menor de lo que podría haber sido si es que no tuviéramos esos recursos. Y eso uno lo explicita, o sea, aquí no es que el nivel de daño sea menor porque el delito, ¿no es cierto?, lo que hizo la persona, ¿no es cierto?, entonces fue más leve. No estamos diciendo eso, estoy diciendo que es menor gracia y producto, ¿no es cierto?, de los recursos que tiene la persona, ¿ya? El grado de vulnerabilidad también, o sea, todo el término histórico que se asocia a lo de abajo, ¿no es cierto?, que pueda tener la persona en términos de su historia vital. Obviamente necesitamos una persona con indicadores o con una historia vital mucho más compleja, con indicadores de vulnerabilidad. Obviamente el daño que pueda sufrir producto de otro evento
le puede generar mucho más daño, ¿no es cierto? Porque ya viene con cierta vulnerabilidad detrás, ¿ya? Y por otro lado, el grado real de riesgo experimentado, o sea, no sé, por ejemplo, en el trastorno neurotraumático, efectivamente la persona fue expuesta a una situación que puso en riesgo su vida, por ejemplo. ¿Mm? Y el apoyo del hecho y posterior, que el, el apoyo que recibió la persona en su entorno, ¿no es cierto? O en las redes que tuvo, que eso también te da cuenta del nivel de daño que pueda tener alguien. Por ejemplo, en el tema de la credibilidad que entrega el entorno cuando los niños develan, está comprobadísimo, ¿no es cierto?, que está muy asociado al nivel de daño y a la reparación. Si hay un entorno que cuando la niña o el niño devela una situación abusiva y cree de inmediato y se activa de inmediato, lo que significa, ¿no es cierto?, que acoge de inmediato, o sea, en ningún momento pone en duda lo que el niño está diciendo, sino que lo acoge, lo escucha, lo contiene y además se activa de inmediato, lo que significa que hace la renuncia de inmediato, o sea, claro, hace la denuncia de inmediato. Probablemente está comprobadísimo, ¿no es cierto?, que ese nivel de daño que pueda presentar el niño, hay más factores protectores, ¿no es cierto?, por la reacción que tuvo el entorno en relación a eso. Por otra parte, si hay un niño que devela una situación y la mamá empieza a dudar, y el entorno, ¿no es cierto?, empieza a dudar, como la abuela que pasó en el caso que veíamos, y que por tanto no se activan de inmediato, no hace la denuncia de inmediato, y la denuncia se hace más bien porque la niña después 2 semanas más lo cuenta en el colegio y el colegio hace la denuncia, claramente estamos frente a una situación donde lo más probable es que el nivel de daño sea mayor, ¿ya? Producto de cómo el entorno acogió la develación de la situación abusiva, ¿ya? Entonces eso es muy importante poder considerarlo. Y por último, acá se da cuenta, ¿no es cierto?, de ciertas categorías conclusivas en términos de que estamos frente a un daño agudo y leve, tienen más posibilidad de recuperabilidad que en el otro extremo si estamos frente a un daño crónico y severo, que por ejemplo el chiquillo que yo les comentaba que había tenido el accidente, que se le cayó el árbol, ahí claramente estábamos frente a un daño severo y crónico, ¿ya? Él no tenía ninguna posibilidad de mejoría a nivel físico, salvo quizá algunos pequeños avances que podría tener, pero eso lo iba a acompañar de por vida, ¿ya? Por tanto, hasta ahí un nivel de daño severo y crónico, ¿ya? Y lo último, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Importante considerar otros factores de riesgo que eventualmente se podrían asociar a el daño evaluado. Por tanto, yo tengo que tener la capacidad de hacer el barrido histórico de la persona que tengo al frente para poder determinar, ¿no es cierto?, qué otras posibles situaciones puedan explicar el daño que yo tengo al frente. Esa es como la gran pregunta de un peritaje de daño chiquillo, ¿cierto? El gran objetivo, primero, tener claro la pregunta psicolegal que te están haciendo, y lo otro, después, cuando tú evalúas daño, no quedarte solo, si hay daño, ¿cierto? Porque eso también puede ser fácil, determinar, ya aplicaste un par de pruebas, aplicaste una buena entrevista, diste cuenta, ¿no es cierto?, que hay un nivel de daño importante, y a la pregunta que tú tienes que responder es decir, ya, pero está bien, hay un daño que es fácil explicarlo, ¿no es cierto?, hay una sintomatología clarita, hay reportes, ¿no es cierto?, hay informe del psiquiatra, qué sé yo, tenemos una cantidad de información que nos permite concluir que hay un daño y hasta ahí vamos súper bien, ¿ya? Pero la pregunta clave entonces es, ya, ¿este daño es asociado y reactivo al accidente o no? ¿Es asociado y reactivo al evento de abuso sexual o no? ¿Hay otras causas que pueden explicarlo? Esas preguntas son clave al momento de poder hacer una conclusión en relación a un informe de daño, ¿ya? Bien, vamos a mostrar el ejemplo después del recreo porque ya estoy un poco cansado, me imagino que ustedes también. Les voy a mostrar un ejemplo de daño, pero después del recreo. Y ahí quizás resolvemos algunas dudas de este informe y nos va a quedar la última patita para el informe de habilidades parentales. Ya en eso vamos, esa es la meta hoy día, terminar en eso. Entonces son las 10:47, ¿les parece si hasta las 11:15? Sí, pero Sí, sí. profe. Ya, voy a parar la grabación, entonces a las 11:15 nos volvemos a encontrar.